Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Fear and Hunger parte número 18. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado en que, pues bueno, nos enfrentamos a otro nuevo dios, como que en la última parte de Fear and Hunger y justamente, bueno, las dos últimas partes, digamos que se hizo una especie de mini costumbre enfrentarnos a nuevos dioses y justamente en la parte anterior le tocó al dios llamado, justamente al nuevo dios llamado el Atormentado, que pues bueno, digamos que de cosas graves podría decirse que hizo fue justamente fracturar a Enki. Pero bueno, creo que justamente contra el Atormentado el tema de fracturas era algo inevitable que no ocurriera a ningún personaje, así que como que justamente decidimos tolerarlo. Además que el tema de fracturas, creo que en Fear and Hunger es como que el estado que menos molesta. Y bueno, capaz, no sé si me hubiera fracturado a la niña, por ejemplo, capaz si yo recargaba y volvía a luchar contra él, pero bueno, como fue con Enki decidí dejarlo igual. Sé que en teoría se supone que en el contexto de lo que pasa en las mazmorras del miedo y el hambre, sé que Enki en teoría es más útil que la niña, pero yo a la niña pues le tengo mucho cariño y mucho aprecio, así que bueno, pues creo que me va a dejar un poco triste verla así con una fractura, me iba a dar como que un poco de pena, así que pues decidí dejar pues lastimosamente al pobre de Enki con la fractura. Y bueno, después también nos enfrentamos, o sea, una vez que lo derrotamos y obtuvimos su alma, nos enfrentamos a otro boss opcional llamado el Ángel Blanco, el cual pues decidimos luchar contra este, ya que bueno, al obtener su alma, digamos que su alma era bastante buena, al igual que el alma de Samo Snake, ya que esta lo que hacía que pues le brindaba al personaje que la tuviera equipada, que por cierto se la di a Rank Val, la habilidad de tener un turno extra en combate, o sea que pasaban los 5 turnos, no, perdón, los 4 turnos de los personajes del equipo y después había un quinto turno extra para el personaje que tuviera justamente el arma del Ángel Blanco. Pero bueno, hoy vamos a hacer, digamos que dos cosas importantes y después el resto va a ser como que algo más neutral, por así decirlo, más tranquilo, pero ya no veré a qué me refiero, así que sin más preámbulos y sin más nada que decir, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, así que vamos. Bien, vamos a continuar. Cargar que archivo 18. Pues bueno, a ver, les explico más o menos. Justamente, como dije anteriormente, estoy tratando de no leer demasiado la guía por el tema de spoilers, ya que bueno, como dije ya algunas partes atrás, creo que ya nos encontramos, o sea, incluso la misma guía me advirtió que ya nos encontramos ya prácticamente en la mitad del juego, tengo entendido, ya nos encontramos en la mitad del juego. Y es por eso que, pues bueno, por esa misma razón, trato de justamente no leer demasiado la guía, aunque, repito, la guía que yo utilizo, que es la guía que está en inglés, como que es muy discreta con el tema de spoilers, como que te dice, o sea, le dice al jugador a dónde tenés que ir y qué tenés que hacer, pero como que no te dice vas a ir a tal lugar y vas a enfrentarte a tal, o vas a encontrarte con tal personaje, no, como que te dice anda a tal dirección y hace tal acción y ta. Como que la guía en sí justamente es una guía, como que es una guía sin spoilers, como que comprende que debido al nivel de dificultad que tiene este juego, comprende que hay personas que pues bueno, no necesitan una guía, pero que no quieren justamente comerse de spoilers con respecto, pues bueno, al lore de la historia del juego, a personajes justamente, lo cual es buenísimo. Se agradece eso justamente, así que, bueno, solo eso nomás. Tengo entendido que ahora tenemos que hacer dos cositas nada más y luego lo que quedaría de capítulo sería prepararnos. Ya les explico por qué, así que vamos. Te sientes un poco descansado, aunque tuviste sueños perturbadores. A ver, la verdad, creo que justamente antes de ir a hacer esas dos acciones que vamos a hacer en esta parte, digamos que las dos acciones más importantes de esta parte, yo tendría que ir a hacer con que Cajara justamente participara, pues bueno, de la orgía de Sylvian y del festín de Grogoroth, ya que bueno, es que a ver, literalmente me estaba olvidando, pero no tengo más comida. Literalmente no me queda nada. A ver, tengo 2 salamis, eso es bueno, pero es demasiado poco. Es demasiado poco. Y tengo una carne cruda que podría ir a asarla, eso también es cierto. Pero bueno, dejando eso de lado, tengo esto acá, la carne de Samo Snake cocida, que esto creo que ya lo dije hace varias partes atrás. Lo estoy reservando y bueno, pues creo que falta poco para que ya lo utilicemos, pero por ahora lo estoy guardando. Y pues bueno, no tengo casi nada comido, o sea, tengo esta carne cruda que la podemos ir a asar allí justamente en la zona de descanso allí del Crowmoller. Allí donde se encontraba pues, donde nos enfrentamos al Crowmoller, vaya. Y tengo también, pues bueno, a ver, tengo los 2 salamis. Y tengo la carne podrida, que tengo 8, tengo de sobra. El tema con esto es que causa parásitos intestinales en los personajes y bueno, como que no sería bueno hacer eso, la verdad, o sea, darles de comer esto.
Así que bueno, capaz lo primero que voy a hacer para esta parte sin grabar, porque sería, digamos que sería un choclo, tipo yo tener que ir a, bueno, sería con que Cajara participe nuevamente de justamente la orgía de Sylvian y del festín de Grogoroth, cosa que pues bueno, yo no puedo mostrar acá. O sea, podría mostrarlo, pero tendría que estar totalmente censurado, así que como que sería, digamos que no tendría sentido grabarlo justamente. Podría ser hacer eso para que recuperen al menos, o sea, se curen al menos los niveles de hambre y de cuerpo. Y ya después vamos a hacer estas dos acciones que vamos a hacer para el día de hoy. Y el resto después ya les explico, porque va a ser una parte bastante tranquila, eso les puedo asegurar. Así que bueno, capaz hago eso, hago un corte ahora, hago esto que dije que iba a hacer recién con Cajara. Y después cuando vuelva, ya vuelvo pues justamente en la zona en donde vamos a realizar estas dos acciones siguientes. Así que bueno, lamento mucho, se les pido perdón, no me gusta ni mal comenzar una parte de ningún juego, yo tenía que estar acortando. Pero bueno, acá digamos que el hambre como que dentro de un rato va a empezar a ganarles a todos. Así que bueno, no sería nada bueno eso. Así que bueno, hago un corte y en cuanto estén recuperados de su hambre y de sus niveles de cuerpo, o mejor dicho, que sacien su hambre y sus niveles de cuerpo estén curados, vuelvo. Así que ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y pues bueno, como pueden ver, sorprendentemente, capaz no me creen, bueno, pero, o sea, literalmente me salió a la primera. O sea, hacer con que Cajara participase tanto en la orgía de Sylvian como en el festín de Grogoroth, y que justamente al hacer eso, al hacer el lanzamiento de moneda para ver si no me salía el game over automático, me salió, o sea, lancé la moneda y me salió bien las dos veces. Creo que elegí Cruz y me salió bien las dos veces, o sea, yo no me lo podía creer. Como que fue demasiada suerte. Bueno, ya guardé la partida igual, o sea, con los niveles de hambre y cuerpo los personajes totalmente curados. Están un poquito mal de sus mentes, la verdad, pero bueno, capaz la mente voy a recuperarles ahora después que hagamos estas otras dos acciones que vamos a hacer ahora. Que bueno, si pueden ver un poco el fondo, ya saben dónde me encuentro, capaz. Estamos justamente en la plaza central de la ciudad de Mahambre. Creo que se pronuncia Mahambre y yo todo este tiempo decía Mambre, pero bueno. Estamos acá en la plaza central y bueno, tenemos que acceder pues por las puertas que logramos abrir en la parte anterior. Y una vez allí, tengo entendido que vamos a toparnos con un personaje importante que tenemos que hablar con él. Y supuestamente es dentro de esta zona donde se encuentra el último de los órganos que tenemos que destruir. Que sí, que justamente no sé si recuerdan que yo al final, creo que fue en la parte 16 si no me equivoco, como que me arrepentí de mis acciones y volví a zonas pasadas y destruí los órganos que, bueno, pues que anteriormente, creo que eran solamente dos, que nos habían dado las opciones, mejor dicho la opción, de destruirlos en partes anteriores, y que yo al principio dije que no, y después cambié de idea, pues decidí destruirlos, cortarlos para ver pues si se activa algún evento especial o algo. Tengo entendido que el último de esos órganos está en esta zona de acá. ¿Qué pasa exactamente después de destruirlos a los tres? No tengo idea, pero supuestamente se va a abrir una especie de evento o algo así, o va, digamos que activarse un nuevo boss importante, un nuevo desafío. Capaz puede ser que sea un nuevo dios, no tengo idea, pero probablemente sea eso, me imagino. Porque hasta ahora como que nos venimos enfrentando a Valtail, al atormentado, y después estaba Nilvan también que nos dio su alma, pero digamos que Nilvan como que no nos desafió, sino que nos dijo que pues bueno, que simplemente ella nos dio su alma a cambio de que pues nos llevásemos a su hija hacia la oscuridad. Que bueno, sin decir nada más, estamos acá, así que pues vamos. Y después hacemos el resto de, digamos que cosas tranquilas que vamos a hacer en esta parte. Así que pues bueno, vamos. No tengo antorchas, ese es un problema. O sea, no tengo... Me falta solamente ramas para poder craftear antorchas, qué mal, pero bueno. Vamos por acá. Templo dorado. Ok, eso está en inglés, probablemente lo voy a traducir después, así que vamos. Uy, es enorme esto, ¿no? Creo que no hay otra entrada, pues no. Bueno, la niña está asustada. Ay, no, hay perros. Acá está. Creo que es él. Miren, es François. O François, como se pronuncia, perdón si lo pronuncio mal. Creo que es uno de los nuevos dioses, ¿no? Creo, si no me equivoco. Te saludo, compañero guerrero. Tiene pinta de ser un señor mayor de edad, creo. Si has llegado hasta aquí, debe significar que otro ciclo está por comenzar, ¿verdad? Todo es inútil, ¿sabes? Solo somos marionetas. No existe una verdadera dominación.
Así que sí, estoy listo. Toma esta llave, la necesitarás. Pregunta, ¿por qué tenés sabuesos enjaulados? Retrocede en el tiempo y encontrarás a mi yo más joven. Mátalo y obtendrás lo que buscas. Obtienes la llave del pasaje del rey, ¿ok? Mátalo si puedes, jaja. Marionetas, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde está la diversión en que yo explique todo? Me llevó numerosos ciclos de vida a comprender el gran esquema de las cosas. Permíteme al menos disfrutar de tu ignorancia. Es uno de los últimos placeres que me quedan. ¿Será que le podemos preguntar lo otro? O sea, ver los otros diálogos. ¿Cómo ladran los huesos? ¿Cómo te puedo matar? Solía ser bastante arrogante. Aprovecha eso en tu beneficio. François en plan de... Ya cambié, yo no soy arrogante, pero puedes utilizar eso en mi yo del pasado. O sea, nos está dando instrucciones de literalmente cómo derrotar a su yo más joven. ¡La miasma! ¡Ay, no! Me olvidé. ¡Uy! ¡Qué susto! Me había olvidado. Es cierto, Cajara la tenía equipada. ¡Uy, qué susto! Casi pasó una catástrofe. A ver, Cajara, ¿qué te doy? Que por cierto, esto acá lo tomé de uno de los habitantes de las cavernas. Del pueblo de las cavernas. Ay, Cajara, ¿qué te doy? 40, 60, 40... ¿Me baja la defensa? No. 67, 72... Me baja la defensa, 71... 57, capaz. La masa de hierro. Uy, casi. Por poco. Casi ocurre una catástrofe. ¿Qué son estos sabuesos? He utilizado varias generaciones para crear este magnífico sabueso de guerra. Son unos pequeños bastardos feroces. Interesante. Creo que François no nos puede decir nada más. O sea, literalmente nos dio la llave para que derrotemos a su yo más joven. Pues bueno, irse. Perfecto, ya hablamos con François. Tengo entendido que ahora, justamente con esta llave, supuestamente tenemos que abrir nuevamente este templo dorado, pero en la ciudad de Mambre del pasado, que supuestamente ahí, como dijo recién François, se encuentra él mismo, pero más joven. Pero antes tenemos que ir por acá, creo. Uy, esto me sirve. Buscas en la urna algo útil. Encuentras una cerveza de Ale, bien. Buscas en la urna algo útil. Encuentras una pluma, bien. Encuentras un trozo de carne cruda, bien, ya tengo 2. Encuentras una piña, bien. Uy. El órgano misterioso está latiendo constantemente. Investigar, cortarlo, irse. Qué susto que me di. ¿Investigar? No puedes determinar exactamente qué órgano es, pero hay venas que salen de él y se adentran bajo tierra. Parece estar conectado a algo más grande. Uy, ni siquiera hablé porque me dio un susto. Dije, ¿será que en serio François soltó a los sabuesos? Qué malo, o sea, creo que sí soltó a los sabuesos para que nos atacaran. Es en plan, nos dice, andá y derrotá a mi yo del pasado, a mi yo más joven, pero después nos manda a los sabuesos a que nos maten. ¿Vamos a cortarlo? Corta las venas y un líquido morado empieza a filtrarse de la herida. El órgano dejó de moverse por completo. Este debe haber sido el último, ¿vieron? Escuchas un tenue sonido, similar a un grito, que resuena en las mazmorras. Parece que una presencia antigua ha muerto. La sola idea es monumental y es casi demasiado para que la pueda soportar. Ok. A ver, se supone que ahora tengo entendido que, les explico, si llegamos a cortar los 3 órganos, los únicos 3 órganos que hay acá justamente en las mazmorras del miedo y el hambre, supuestamente ahora tenemos que dirigirnos hacia, no sé si recuerdan la aldea de los habitantes de las cavernas,
el altar de la oscuridad, donde estaba aquella boca extraña, tenemos que dirigirnos ahí. Pero antes de llegar ahí tenemos que, prepararnos, abastecernos de comida, de pociones, de armas, de hierbas, de lo que sea, porque supuestamente tengo entendido que una vez que ingresemos ahí no podemos salir más, y tengo entendido que es la zona más peligrosa de todo el juego. O sea, sí, todo lo que vimos hasta ahora no se compara en nada supuestamente a lo que se encuentra ahí adentro. Y bueno, supuestamente nos vamos a topar con lo que sea que hayamos activado y destruir estos 3 órganos, supuestamente. Así que hay que ir preparados. Pero en cambio tengo entendido que si no queremos hacer esto, o sea, si no cortamos los órganos, tenemos que justamente viajar a la ciudad de Mambre del pasado y utilizar la llave que nos dio François en la puerta del Templo Dorado para acceder a ella y enfrentarnos a François. Cosa que, pues no vamos a hacer porque, bueno, yo como que a última hora decidí lo de destrozar los órganos, así que se supone que ahora tenemos que ir, o sea, justamente en esta parte ahora, prepararnos ya para la parte siguiente recién, dirigirnos hacia esa zona de ahí, hacia la zona supuestamente más peligrosa de todo el juego, donde se va a encontrar pues nuestro supuesto evento por haber destruido los 3 órganos. Así que bueno, pues ahora capaz antes de hacer eso vuelvo a cortar y voy justamente hacia la zona de donde se encuentran los úteros y hago para recuperar, o sea, entro en combate con úteros pero sin derrotarlas, para que así recuperemos niveles mentales porque la mente de todos está muy baja. Excepto la de Enki, creo que esto no lo comenté, pero Enki creo que lo hice fumar un tabaco porque él había renunciado a quedarse en el equipo y ya se quería rendir. Y bueno, como pueden ver ahí, justamente por tener una fractura, el nivel de cuerpo de Enki no puede subir a 100, queda 96, pero bueno, son 4 puntos apenas. Así que bueno, pues bueno, voy a hacer un corte nuevamente, les pido perdón por tener que hacer ya el segundo corte de esta parte. Recupero los niveles mentales de los personajes y luego pues, bueno, ahí justamente vuelvo, sigo grabando y ahí ya les explico más o menos qué vamos a hacer para abastecernos y prepararnos. Así que pues, ya vengo. Por cierto, volví a grabar acá rápido, miren. O sea, salí de aquella habitación para acá, luego destruir los órganos y ya no se encuentran ni los sabuesos ni François. Pero bueno, vamos. Pero bueno, solo quería mostrarles eso como curiosidad entre comillas, así que bueno, ahora sí, ya vengo. Bueno, a ver, volví a grabar nuevamente. Miren quién se encuentra acá. Literalmente salí del templo y miren quién está acá parado, con la mano en el bolsillo. El Pocket Cat de nuevo. A ver, voy a ir a hacer... O sea, les explico, voy a ir a hacer el tema de curar niveles mentales antes de hablar con el Pocket Cat, porque bueno, me cuesta admitirlo, ¿no? Bueno, yo odio el Pocket Cat, pero hay que admitir que es uno de los personajes más carismáticos, o sea, de todas las mazmorras del miedo y el hambre. Es como que, bueno, creo que literalmente es el personaje más carismático de todo el juego, así que él habla y habla y habla, habla demasiado. Y bueno, si yo me pongo a hablar con él ahora, supongo que, pues bueno, va a ser justamente eso, hablar demasiado, y justamente de aquí que termine de hablar el Pocket Cat, o sea, de que Cajara termine de hablar con el Pocket Cat, los niveles mentales van a llegar a 0, así que bueno. Pero bueno, a ver, voy a hacer un corte, voy a ir a recuperar los niveles mentales como dije anteriormente, y luego vemos de hablar con el Pocket Cat, a ver qué querrá. Me imagino, ¿qué podrá querer el Pocket Cat? No tengo idea. Ustedes saben, pero bueno. Como dije, hago ese corte y ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente, como pueden ver. Ya hice básicamente el truco, entre comillas, de pelear contra los úteros. Bueno, mejor dicho, equipar la piedra del hechicero en los personajes y defender en combate contra los úteros para que así recuperar de 10 en 10 niveles mentales. Y bueno, están todos con su mente al 10%. Al 10% no, perdón, al 100%. El tema es el hambre, que ya está empezando a poquito a complicar nuevamente. Pero bueno, creo que nos daría tiempo de hablar con el Pocket Cat. Y después capaz cualquier cosa, si necesario, hago con que Cajara participe nuevamente en el festín de Grogoroth sin grabar. Pero bueno, vamos a ver qué querrá el Pocket Cat, la verdad, o sea... Si yo antes, en la aldea de los habitantes de las cavernas, que nuevamente nos topamos con él allí, sospechaba que nos estaba siguiendo, pero allí capaz vos decías, bueno, él es un vendedor, capaz él está allí porque simplemente es una aldea y capaz él piensa que puede vender más. Pero a ver, es que acá, literalmente salimos de acá y ya estaba acá, en plan de, salimos y... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿No querés darme a la niña? Pero bueno, vamos a ver qué quiere. Pocket Cat. Hola de nuevo, extraño. Si sabemos tu nombre, ¿por qué ahora te molestas en aprender el nuestro, el de Cajara al menos? Nos encontramos de nuevo en un entorno tan pintoresco. Debe ser tú quien abrió la puerta a este encantador lugar. Pocket Cat, ¿no querés entrar allí? No es que hayas a huesos y eso, no querés entrar allí. He llegado a la repentina realización de que tienes contigo a esa encantadora niñita humana, y he estado pidiendo algo así desde hace un tiempo.
Me das asco. Se acaba de sacar la mano del bolsillo. Creo que deberías considerar seriamente mi oferta. Y simplemente entregarme a la niña. Y si no quiero... ¿Cómo va a ser, viejo amigo? ¿Bien? Es la tercera vez que me encuentro con vos y es la tercera vez que te voy a decir que no. No. ¡Ay, no puede ser! Se acaba de estirar. ¡Qué miedo! Pocket Cat está ronroneando fuertemente. ¿Ves a un tipo grande como yo pidiendo amablemente una pequeña ofrenda? Claro, ¿será que no quiere la niña para ofrecerla como ofrenda a su dios? Que recordemos que supuestamente yo investigué después porque había respondido mal la pregunta cuando Valtel preguntó, pero después tipo me dediqué a investigar y ahí descubrí que justamente Pocket Cat es sirviente de la diosa de la luna o algo así. Capaz necesita a la niña por eso, capaz por eso caza a los niños para hacerlos de ofrendas. Algo tan insignificante. Apenas conoces a esta pequeña criatura. Apenas la conociste hace unos breves momentos. No, mira, te digo que llevo 18 capítulos, la mayoría casi de 1 hora o 2 horas con ella, y le tengo mucho cariño y aprecio y no te la voy a dar. Y sin embargo, me niegas este pequeño placer. Mi único placer. Qué asco que me da este personaje, lo juro. Pocket Cat está ronroneando cada vez más fuerte. Voy a preguntar una vez más. ¿Me entregarías cortésmente a la niña? ¿Bien? Te lo voy a decir por cuarta y si te lo tengo que repetir por... no sé, 4000 veces te lo voy a repetir nuevamente. Te dije que no. No. Este dice que no. Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Vieron? Se está como que comunicando, como que se pregunta a sí mismo, como si estuviera hablando con su maestro, el dios de la luna creo que es, ¿qué tiene que hacer ya que Cajara, bueno, nosotros no cedemos a darle a la niña? ¿Volvió a la normalidad? No siempre se obtiene lo que se quiere, ¿verdad? ¿En serio se la tomar bien? Pensé que me amabas. De verdad lo creí. ¿Qué? Quiero decir, ¿cómo se explicarían todas esas miradas largas que compartimos? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que miradas? Si yo te odio, vos te lo dije desde el primer momento. Bueno, Cajara no sé, pero yo creo que desde el primer momento te dije que me caías muy mal y que te odiaba. O sea, terminé odiándote. Y como solíamos hablar durante horas, hasta altas horas de la noche, solo los dos. Tal vez nuestros pies se rozaban suavemente cuando nadie más estaba mirando. ¿Qué está diciendo? O sea, ¿se está armando una novela con Cajara? ¿Se está armando tremendo fanfic con Cajara? ¿De la nada? Está loquísimo este personaje. Pensé que había algo entre nosotros. Sí, mira, de tu parte a Cajara no tengo idea, pero de mi parte, al menos, hacia vos odio. Y repulsión. No voy a mentir. Esto me parte el corazón. Vos tenés corazón siquiera. Creo que es mejor para mí irme. Simplemente abandonar este lugar. En serio se va a ir. Si alguna vez... No. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Me iré mientras aún tenga mi dignidad. ¿Será que es la primera vez que él pide a alguien que le entregue justamente a un infante y que lo rechazan? Adiós. ¡Se fue! ¡Ah, mira! Les juro que no me lo esperaba, o sea... renunció a la niña. Yo ya estaba preparándome para pelear con él. Solo me estaba arrepintiendo de que Cajara no tuviera equipada ahora la miasma, pero... yo la verdad ya me estaba preparando para combatir contra el Pocket Cat. Y bueno, en parte, tengo que admitir que lo deseaba, pero... pues no, como que... simplemente renunció y se fue. Claro, a ver, es que si nos ponemos a analizar, quizás el Pocket Cat como que estaba tan frustrado por el hecho de que, al parecer, él con las personas adultas se presenta como alguien súper carismático, que le gusta hablar, que es simpático, que lo vemos. O sea, sus diálogos
si no tuviera este lado turbio con los niños, creo que sería un personaje, digamos que más simpático, digamos. Pero como que él con los adultos como que se presenta como que extrovertido y saca temas de charla y te pregunta cómo estás y muy simpático y todo lo otro. Pero claro, capaz él actúa así con Kahara por el hecho de que quiere a la niña. Y como que trata de endulzar a Kahara para que así le entreguemos a la niña. Y claro, como él vio que no le íbamos a entregar a la niña, como que le dijimos que no desde el primer momento, como que de a poquito se notaba como que él seguía insistiendo y básicamente, bueno, acabamos de ver que nos estaba siguiendo todo el camino. Y bueno, cuando llegó acá que se dio cuenta de que, bueno, que capaz ya nos falta poco por terminar capaz, dijo en plan de, te lo pregunto bien por última vez. Y claro, como no doblegamos, como que él quedó tan en shock, capaz. Él estaba tan acostumbrado a justamente a endulzar a los adultos para que le entregaran a los niños o simplemente secuestrarlos, que claro que como esto le impactan o que le digan tantas veces que no por primera vez. Y claro, debido a eso como que incluso le pregunta a su maestro, en plan de maestro, acá me dice que no, ¿qué debo hacer? Insisto, no insisto, lo mato, no lo mato. Y como que al final dice no, que va a preservar lo último que queda de su dignidad y se retira. Yo la verdad pensé que íbamos a pelear contra él y yo estaba encantadísima de enfrentarme a él, pero bueno. Pues bueno, niña, te salvé. Es que a ver, yo la verdad, creo que ni en esta partida ni en ninguna otra le entregaré a la niña al Pocket Cat porque bueno, a ver, es un personaje que capaz no en otras, digamos, no en otras partidas a futuro la tengan en el equipo, pero como que al menos en esta primera partida como que le tomé bastante cariño y aprecio, como que no le entregaría al Pocket Cat. Pero bueno, hay que ver el lado positivo, ya es una buena parte porque bueno, nos libramos del Pocket Cat, como que se fue, renunció. Se imaginan que ahora avanzábamos una zona y nos atacaba así de la nada, pero no creo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Les explico. Para esta parte probablemente no vamos a ir ya a la zona supuestamente más peligrosa de todo Fear and Hunger, sino que vamos a volver hasta el nivel 1, entrada acá de las mazmorras, y de ahí capaz yo voy a avanzar las primeras capaz 4 habitaciones del juego, 4 zonas habitaciones del juego, revisando capaz estanterías y barriles y capaz cajas, porque creo que me faltaron algunas por revisar y bueno, es que a ver, urgentemente necesito comida, que no tengo nada prácticamente. Tengo esto que puedo usar que me podría servir la verdad, pero bueno, quitando eso me serviría, o sea, me vendría bastante bien obtener capaz algún que otro ítem, capaz alguna que otra arma, porque creo que incluso llegué a dejarme cofres, como que digamos sin revisar, capaz alguna armadura, capaz algún otro libro, justamente, ¿qué más? Y también, ¿qué más tengo? Miren, tengo 5 piedras de alma, podría ser con que los personajes aprendieran cada uno capaz una habilidad. Creo que hay una habilidad que es de piromancia, creo que inflige quemaduras en los enemigos, que esa creo que estaría buena de aprender. Porque no solo quema, sino que añade estados a los enemigos. Y eso estaría buena de aprender, la verdad. Para Enki, justamente. Y bueno, también está el tema de crafteo. Y miren, recuerdan que en la parte anterior yo dije que necesitaba... que no quería gastar los dardos, no sé qué, porque... que quería guardar los dardos envenenados capaz para un jefe final o algo así. Bueno, miren. Ayer, pues, por estar con mis nervios, no me di cuenta que... acá yo podía fabricar... un vial blanco, que básicamente el vial blanco creo que produce envenenamiento si no me equivoco, o sea que bueno, básicamente el dardo que desperdiciamos, bueno no desperdiciamos porque lo utilizamos contra el atormentado en la parte anterior, lo recuperamos ahora acá, con un vial blanco que supuestamente envenena también. Y claro, para esto utilizamos un vial negro y polvo de nitroglicerina. ¡Ay no! Es un vial explosivo. Bueno, a ver, retiro todo lo dicho que dije recién, me equivoqué. Pensé que el vial blanco era el que causa envenenamiento. ¿Y cuál es el que causa envenenamiento? Es un vial explosivo que, a ver, bueno, sirve, tengo 7, pero no los uso mucho. Un vial lleno de líquidos explosivos. Se puede usar para despejar derrumbes, otras rocas y escombros. ¿Y cuál es el vial que causa envenenamiento? ¿Es este, no? Ah, miren, tengo 3, qué bueno, vial blanco. Un vial lleno de líquido de color blanco. Funciona como un antídoto para el envenenamiento. No, este cura envenenamiento, cura. Creo que no hay un vial en sí que cause envenenamiento, no. Creo que yo estoy confundiendo las cosas simplemente. Pero estás dejando eso de lado. Les pido perdón, como que hay conceptos aún que no me quedan al 100% claros.
Tengo justamente, igual tengo, me queda un dardo envenenado por si tengo que envenenar justamente. Así que bueno. Y también, miren, la lanza de rituales, que justamente es la que obtuve hace un rato cuando lo estaba grabando, en la ciudad de los habitantes de las cavernas. Miren, tiene lanza utilizada por tribus que vivían bajo tierra. La punta está cubierta de veneno, requiere de humanos para usarse. Esta acá causa envenenamiento, lo cual es bueno, pero a la vez no es tan buena porque le baja también la defensa, ya que la defensa Cajara de 76 le baja a 71, así que digamos que no es muy conveniente justamente. Pero bueno, capaz en alguna emergencia podría servir. Pero bueno, es básicamente eso lo que vamos a hacer. Vamos a, bueno, retroceder en zonas. Capaz solamente, repito, voy a revisar capaz solamente 4 zonas del principio allí de la zona de acá de Firanhanger del juego, para que justamente no se vuelva muy pesado para ustedes. Y capaz después de esta parte ya la dejamos por acá. Y ya para la parte siguiente vemos cómo estamos de, justamente de objetos y todas esas cosas. Y ya avancemos hacia esa zona peligrosa. Así que bueno, no sé si cortar acá y volver recién cuando esté en la zona allí de la entrada. O ir desde acá. Capaz vamos desde acá. Puede ser. Pero bueno, ¿qué les puedo ir comentando? Ah, cierto. Firanhanger, o sea, está bueno que tenga crafteo. Pero, o sea, es buenísimo porque ayuda demasiado el tema de crear viales. Creo que incluso podemos hacer recetas de comida para aprovechar más los ingredientes. Pero el tema es que si no encontramos los libros justamente donde se enseñan las recetas de alquimia, las recetas de comida, como que ahí nos complica toda la situación porque bueno, simplemente no podemos justamente craftear. Para poder craftear tenemos que saber cómo se craftea. Podemos tener los ítems, pero tenemos que saber, haber leído cómo se hace. Vamos hasta a donde quieres viajar, nivel 1, entrada. Bien. Vamos a salir de acá primero porque quiero revisar si revisé todo afuera. No se preocupen igual, o sea, no van a ser muchas zonas justamente, van a ser capaz solamente unas 4 zonitas. De acá al principio, acá afuera. Porque quiero ver qué hace este personaje, este. Otro comerciante, el comerciante. Hola, habitante. Tus ojos ya comienzan a tener esa mirada ausente en ellos. ¿Quién eres? Irse. ¿Quién eres? Un pajarito me dijo que estas mazmorras acaban de engullir a un nuevo grupo de bastardos. Simplemente vi una oportunidad de negocios. Eso es todo. Muy bien, pues por llamarnos bastardos no te compro nada. Entonces, ¿qué será? Tienes 80 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Ok, nos vende poción de curación completa, poción de cordura completa, poción de vida. Está bueno. Pero capaz por ahora no. No nos decía nada. Voy a comprar, sí. O sea, no se preocupen. En esta parte probablemente voy a gastar esas 80 monedas de plata. Pero primero quiero revisar qué objetos nos podemos encontrar en el mapa. Y después capaz, ya para el final del video de esta parte, vengo y le compro algo a él. Porque a ver, supongo que esto acá nos cura por completo niveles de cuerpo y de mente, no se supone. Porque dice curación de no sé qué completa, curación de esto completa. Así que supongo que cura hasta el 100%. Supongo. Bueno, quitando a Enki en el nivel de cuerpo. Por su fractura, pero bueno, dejando eso de lado. Acá revisé, no revisé. Creo que ya revisé justamente. Acá no. Encuentras una antorcha, ¿bien? Encuentras una bolsa de harina de trigo. El barril se dejó aquí para recolectar agua de lluvia. El agua ha estado quieta por mucho tiempo y ya no es potable. Nada. Encuentras una botella de cerveza de Ale, ¿bien? Por acá. Pobrecito. Por acá nos vamos, así que no. Ok, acá. ¿Vieron cómo me faltaban cosas que revisar de acá? Capaz dejo que les dé un poco más de hambre porque bueno, no quiero... O sea, no puedo gastar la comida. Capaz hago que Cajara participe de nuevo el festín de Grogoroth. Porque no puedo gastar la comida ahora en esta parte. Tengo que reservar lo máximo para la siguiente. ¿Vieron? Esto es lo malo de tener un equipo tan grande de 4 integrantes. Capaz, si tuviera, no sé, por ejemplo, solo a Cajara y la niña, la comida me rendiría más. Pero no, como tengo a Cajara, la niña, a Rangval y a Enki, como que no me rinde casi nada la comida. Pero bueno, porque tengo que alimentar a 4 bocas literalmente. Muy bien, llegamos acá. ¿Qué recuerdo de esta zona? ¿Voy a encender una antorcha? Light torch, tú enciendes la antorcha, bien. Ok, acá esto. Nada. Nada.
Nada. Acá que había. Acá me falta esto, ¿vieron? Encuentras 5 chisquero. Encuentras una antorcha. Encuentras carne podrida. De preferencia que me digan cosas buenas, por favor. Vamos por acá ahora. Acá. El estante tiene varios objetos. Decide llevar contigo un vial de vidrio. Parece ser el objeto más útil aquí. ¿Ok? Nada especialmente útil aquí. Un olor espantoso emana de toda la carne podrida en la mesa. Los platos están cubiertos de gusanos. Realmente te hace preguntarte si alguien realmente come esta comida. Después de todo, ¿por qué estaría aquí si no fuera así? Llevarse un poco, dejar. Vamos a dejar. Esto es lo mismo. O sea, la carne podrida nos conviene porque causa infecciones intestinales. Una mesa de cocina rudimentaria con muchos arañazos y marcas de cortes. También está bastante manchada. Encuentras una bolsa de harina de trigo. Hay algunos gusanos que se arrastran en la harina. He buscado en este lugar. ¿Sí? Uy. Uy, que todos enloquecen de hambre. A ver. Tendré que cortar, o sea, no puedo gastar la comida. O sea, estoy encontrando muy poquito de comida y no podría gastarlo ahora, la verdad. Es que a ver, capaz lo que me conviene ahora es hacer con que Cajara participe el festín de Grogoroth otra vez más. Tendría que hacer eso porque no puedo gastar la poca comida que estoy encontrando. Así que bueno, lamentablemente voy a tener que hacer otro corte y en cuanto todos estén recuperados de su hambre, vuelvo. Así que ya vengo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. Como pueden ver, ya están todos totalmente curados de su hambre, saciados de su hambre, gracias al festín de Grogoroth. No saben lo que me costó esta vez hacer con que Cajara participara del festín de Grogoroth sin que se volviera adicto a la carne y la lujuria y no sé qué, y me saliera el game over automático por el lanzamiento de moneda. No saben lo que me costó. Creo que fue más de... no sé, capaz fueron 8 intentos por ahí, pero qué difícil, o sea, yo elegía cara, me salía cruz, después yo elegía cruz, me salía cara, y así estaba. Hasta que en un momento, bueno, le atiné, creo que me salió cruz, y bueno, ahí pude, no, cruz no, perdón, cara, y bueno, ahí se saciaron del hambre, fui, guardé la partida y ahora estamos acá nuevamente. Vamos a seguir explorando, así que bueno, vamos, que por cierto, mientras vamos haciendo esto de explorar, revisar, descubrí algo interesante. Porque justamente yo tengo la... digamos que una vez que yo me enfrento justamente a un boss, ya sea obligatorio o opcional, como que después, en ocasiones, si el boss como que me interesa su diseño, me llama la atención su diseño o no tengo más carne cruda, u otra cosa, como que yo me pongo a investigar, digamos que información que haya respecto a este boss. Y justamente hice eso con respecto al ángel blanco que enfrentamos en la parte anterior. Y resulta que creo que de un momento a otro como que se volvió mi boss, irónicamente como suena, un boss favorito en Firehanger, justamente este juego, ya que resulta que el ángel blanco es un enemigo, o sea, es un boss opcional, pero es la manifestación del rencor que siente el jugador. Vamos a enfrentarnos a este. El guardia de la prisión está midiendo tu cuerpo. Vamos a enfrentarnos a los guardias de la prisión, bueno, uno porque son muy débiles, y lo otro por el tema de que a veces ellos sueltan... no creo que siempre, pero creo que en ocasiones pueden soltar pasteles de carne, que eso es buena comida. Bueno, como está diciendo, justamente el ángel blanco como que se volvió mi boss favorito así, porque como que me puse a investigar el lore respecto a este enemigo. Y resulta que justamente el ángel blanco es la manifestación justamente del odio que siente justamente como está diciendo, dejé hablar porque no sé si estaba muy alto. El ángel blanco es literalmente el boss que representa, o sea, el rencor del jugador, ojo, no de los personajes de acá de Firehanger, sino de justamente el rencor del jugador por la estancia que tenemos que permanecer acá con los personajes para así poder completar el juego en las mazmorras. Bueno, creo que ya lo derrotamos. Y como que se me hizo súper interesante, ¿no? Como que es un enemigo, un boss que en sí como que está creado, como que dirigido hacia el jugador, como que el diseño y como que lo que es el ángel blanco representa la frustración de los jugadores por el juego. Y como que está, o sea, a ver, suena terrible, así como que crearon como que un boss, un jefe opcional para representar el rencor del jugador hacia las mazmorras del miedo y el hambre, pero yo digo que está bueno.
Listo, lo vencimos. Y está bueno eso. A mí como que me gustó el lore de ese personaje y como que creo que se volvió mi boss favorito. ¿Acá? No. ¡Ay, no! No voy a poder entrar. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué lío me acabo de mandar! A ver, les explico. ¿Vieron que justamente nosotros derrotamos al guardia este? Y estaba la puerta. Es que voy a tener que recargar. De nuevo. Menos mal que guardé después de ser con que Cajara participar del festín de Grogoroth. Bueno, pues porque vieron que resulta que ese otro lado hay objetos. Y yo creo que no había entrado en esta zona antes porque justamente Cajara no podía derrotar a la puerta él solo. Pero con este equipo sí podemos, o sea, derribar la puerta con la fuerza bruta y pasar. Y tomar los objetos. El tema es que como yo derroté a este guardia justo enfrente de la puerta, delante de la puerta, cuando yo toco Z para interactuar con Cajara, como que el juego interpreta que yo estoy interactuando con el cuerpo del guardia caído, no que estoy interactuando con la puerta, entonces no me va a dejar pasar. Ay, no puede ser, es que bueno, voy a tener que recargar, o sea, no me puedo perder esa puerta, está llena de objetos ahí, capaz de comida. Pero bueno, no sé cuál es, creo que ya cuarto corte en este video, pero bueno, ya vengo, perdón, lo siento mucho, esto sí fue mi error. Ay, no puede ser, tengo que tener cuidado con eso, me había olvidado por completo. Creo que esto acá se debe al hecho de que justamente creo que los desarrolladores de Fear and Hunger creo que era el primer juego que desarrollaban, ojo, puedo estar equivocada, y por eso como que cometían estos leves errores, al menos que yo sepa de RPG Maker, de que bueno, colocaban, o sea, si derrotas a un enemigo frente a una puerta, no puedes acceder a esa puerta después porque detecta que vos estás interactuando con justamente el enemigo caído y no con la puerta, pero bueno. Voy a tener que hacer un corte y en cuanto esté acá nuevamente vuelvo, así que ya vengo. Bueno, volví, de nuevo estoy acá nuevamente. Pues bueno, derroté al guardia, tomé los objetos, creo que me salieron cosas bastante similares, cociné la carne cruda también. Y pues bueno, resulta que justamente este guardia de acá estaba acá, justamente enfrente de la puerta porque la estaba custodiando. Tipo, yo me acercaba acá y yo vi que no se movía. Y en eso yo pensé en comenzar a grabar y decir, o sea, continuar grabando y decir, no me digas que este guardia se bugueó como el de Elite allí en la otra zona, más adelante. Y como que se bugueó acá enfrente de la puerta y no se mueve, como que habría recargado como que sin motivo alguno, pero no. Como que estaba parado acá, pero de guardia, como que miraba para acá, para acá, para acá y luego para acá. Y ahí cuando me vio, o sea, cuando vi a Cajara y el resto del equipo, como que avanzó hacia nosotros y lo enfrentamos acá. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a ver qué hay acá. ¿Podría ser la puerta con forzar cerraduras? ¿Utilizar forzar cerraduras o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Acá yo no entré antes? Pues no, bien. Lo primero que encuentro es carne podrida. Tomamos todo lo que haya. Bien. Lástima que no puedo seguir tomando cosas, pero bueno. Sigamos. El guardia creo que me dio su arma y un taparrabos, creo. Y me encanta... Pisé un clavo, no puede ser, qué descuido. Perdón. Acá creo que ya revisé, ¿no? Sí, esto sí. Miren, acá están las estatuas de los 4 nuevos dioses. Nilvan, François, el Atormentado y Valtail. Falta uno que se lo ha olvidado, pero bueno, como su nombre indica, se olvidaron de él, pobre. Acá creo que no puedo tomar nada. Pues no. Pues no. Acá... ¿Qué hay acá? ¿Usar bien el explosivo? ¿Acá qué hay? Uy, ¿esto? Miren, cofre, bien. Es un cubo manchado de orina. La cama está en mal estado, las mazmorras se sienten muy sucias y seguras, pero podrías tener un breve descanso aquí si así lo deseas. ¿Vamos a rasgar la manta? ¿O tuviste un fragmento de tela? ¿Bien, un cofre? Ay, espero tener suerte. Un cofre robusto, no parece estar bloqueado. Abrir o irse, abrir. Caro Cruz. Cruz, por favor. No. Encuentras un biel blanco, ¿en serio? La estantería está llena de viejos libros polvorientos. Algunos de ellos parecen estar parcialmente podridos y llenos de moho. Buscar o dejar, buscar. A ver, intento con cara, ahora a ver si tengo suerte. ¿En serio? No encuentras nada de interés. Ya buscaste en esta estantería. Qué mala suerte, la verdad. El light de torch, enciendes la antorcha, bien. Al menos aquí hay algo. Aquí se pueden encontrar diversos artículos de limpieza. ¿Ok? Nada.
Encuentras un salami. Creo que hay otro cofre en esta zona que no toqué antes. O sea que no tomé antes, me olvidé por completo. Así que bueno. Pero no hay nada que valga la pena aquí, ¿ok? Encuentras un par mozo, ¿bien? Qué lástima, la verdad, pero bueno. Nunca había abierto esto antes. Menos mal que tenemos bieles explosivos de sobra. Es el sonido del agua, qué susto. Acá yo tomé, sí, acá también. Que hemos encontrado a la niña, pobrecita, estaba llorando ahí adentro. Qué recuerdos. Por ahí nos vamos, por acá. Voy a limpiar esta zona con ellos, así que... O sea, mejor dicho, hagámoslo. O sea, vamos a limpiar la zona de los guardias. Mientras no se nos delite. Voy a tener que censurar hasta acá, pero bueno. Ya me acostumbré un poco, creo, a censurar cosas en Fire Hunger. Y pensar que ese guardia antes capaz era una persona, digamos que, normal. No. Revisarlo. Encuentras un brazo, pierna y un brazo esquelético cortados. Creo que esto sirve de arma, si no me equivoco. No. Desollarlo. Obtienes la piel del guardia. Yo tomo las pieles de todo, creo que no sirve de nada, pero bueno. Acá recién estábamos. Creo que me falta algo. O sea, sé que me falta un cofre. Que antes no sé por qué lo tomé, creo que me olvidé por completo. Creo que es acá. Sí, acá. Hay un goal, ese es el tema. Este prisionero ha perdido la cabeza. El tema de los goals es que envenenan. Tengo que tener cuidado. Uy, ¿cómo hago? A ver. Es que si no lo derroto no puedo tomar el cofre, creo. Capaz... Es que si nos infecta se supone que lo hace con la boca, ¿no? Supongo. Creo que tengo una hierba verde igual, así que capaz me arriesgo. Es que capaz muerde, ¿no? A ver, voy a hacer esto. Rangval que le dé en el torso. Y Enki también que le dé en el torso. ¿En serio? Yo no puedo creer esto. ¿Cuántas hierbas tengo verde? ¿Se dieron cuenta de lo que dije? ¿Cuántas hierbas tengo verde? O sea, de la frustración que me dio. ¿Cuántas tengo? 2. No las quería gastar, pero bueno, ya fue. O sea, este acá literalmente se iba a morir. El Ghoul se iba a morir, pero literalmente dijo un plan de... Bueno, pues te araño y te muerdo antes de morir. Solo para complicarte la existencia. El prisionero no tiene nada de valor. Todavía eso. ¿Yo lo has revisado? Pues no. ¿No sabes hollarlo? Pero tiene su piel pálida. ¿Cofre? Por favor, cofre. Te pido. Capaz elijo cruz. Bien. Encuentras un escudo de araña. A ver. Escudo de araña. Escudo de araña. Un escudo de hierro con la insignia de una araña negra. El escudo es ligero de usar y ofrece una buena protección. Pues sí. Pues sí, ya que la defensa cajara de 76 le sube 86. Así que sí. Y este acá se lo damos a... La niña no puede usar, ¿no? Pues no. A Rangval. Rangval ya tiene. Enki. Le damos a Enki que no tiene ninguno. Escudo de madera, un simple escudo improvisado. Es mejor que nada. De 46 la defensa le sube 51, así que le sirve. Listo. Bueno, a ver, creo que esta zona acá ahora sí ya limpié todo, ya revisé todo. Creo que no me queda absolutamente nada. O sea, en sí me faltaba abrir esto acá, que cuando empecé a jugar no lo había abierto. Creo que es porque estaba con mi PC antiguo, entonces como que me frustraba mucho porque tenía que... O sea, me tardaba demasiado en hacerlo. Entonces dije capaz que no lo hago. Y creo que me faltaba tomar... Acá ya revisé. Casi piso de nuevo allí. ¿Por acá venimos? No, sí. Creo que acá ya revisé todo, no queda nada. Está limpio de enemigos y de objetos. Así que sí, podemos avanzar. Vamos por acá. Capaz avanzamos 2 zonas más y ya está. Está ese señor acá que me vendía mapas, pero ahora no los quiero.
A ver, acá creo que ya revisé, ¿no? ¿Sí? Sí. Acá también no. Sí. Aprovechando que estamos acá en esta zona, vamos a nivel 1 patio. El barril ha sido registrado, sí, acá. Vamos con el tema de habilidades. Aunque, ojo, Tengo 5 piedras de alma, claro. O sea, mejor dicho, piedras de alma. No tengo almas menores. Claro, o sea, si voy a cometer el mismo error de la parte anterior que vine a... Bueno, no de la parte anterior, sino de la última vez que traté de aprender habilidades de tener piedras de alma, pero no almas menores. ¿Sí? La piedra de alma ha cambiado su apariencia. La piedra radiante a tener luz azul. Perfecto. Y hay otro cadáver por acá, sí. Uy, la antorcha. Bueno, tengo más, tengo que craftear más. ¿Puedo hacer uno? O sea, como que me sobran una cantidad de chisquero, pero lo que más me hace falta son ramas, ¿vieron? Que por cierto, miren. Acá como que caminando y pasando, o sea, tocando cosas, como que teclas, aprendí que si estamos así con Cajara sin tener, creo que una antorcha y tocamos Shift, miren lo que hace. Qué bueno, y lo aprendí 18 partes después de estar jugando el juego. Pero bueno, en fin. ¿Sí? Listo. Y ahora sí puedo hacer antorchas. Bueno, ya hice. Encendemos una. Light the torch. Tú enciendes la torcha. Bien, ahora vamos. Por ahí nos vamos. Acá está el vendedor de mapas, que esta vez no quiero. Ahora sí vamos a aprender alguna que otra habilidad que nos sea útil. Acá. La mesa hexagonal se encuentra aquí de manera inquietante. Usar el hexágono, maldecir equipamiento, irse. ¿Cómo tengo que hacer esto? Interesante, miren. ¿Qué arma quieres maldecir? Tienes 3 almas menores. O sea que con 2 almas menores puedo maldecir el diente de tiburón. Con un alma menor puedo maldecir el lucero de alba. Esta arma no la encontré, esta acá tampoco. Y con 2 almas menores puedo maldecir la cimitarra. Y esta arma no encontré y esta acá tampoco. No importa. Yo me imagino que esta arma de acá no necesita ser maldita. O sea, ella en sí ya está maldita, literalmente. Imagínate, o sea, es un arma que literalmente te insulta y te dice en la mente que... O sea, te incentiva que acabes con todos los que se encuentran a tu alrededor. Pero bueno, en fin. Capaz esto hacemos en otra partida, probablemente. Usar el hexágono. Muy bien, el tema acá, almas menores tengo 3. Capaz gasto una solamente. Muy bien, esa parte que dice infinito, que es del alma infinita, corresponde a Cajara. Creo que eso ya lo expliqué la última vez que estuvimos acá. Y bueno, las habilidades de Cajara ya tenemos todas. Tenemos forzar cerraduras, robar, correr y en guardia. La de en guardia... Uy, no, perdón. La de en guardia aún no sé qué hace, como que no la probé por ahora, creo, pero bueno. Muy bien. Bueno, a ver, la verdad me gustaría aprender un hechizo que cause envenenamiento, o sea, que envenene a nuestros oponentes, o que justamente que cause quemaduras. ¿Por qué? Por el hecho de que no me gusta estar dependiendo de objetos, justamente, porque capaz tenemos que gastarlos antes de llegar, porque como dije, supuestamente ya para la parte siguiente estaremos entrando en la zona más peligrosa del juego. Y claro, ahí capaz como que nos topamos a enemigos fuertes, y bueno, capaz ahí me veo forzado a utilizar, no sé, los dardos envenenados, o yo que sé, o todo lo que sirva para causar efectos de estado en los enemigos. Y claro, si tengo un hechizo, capaz que, o sea, siento que me conviene más porque simplemente capaz gasto niveles de mente de los personajes, o si no capaz, no sé, capaz con suerte no me cuesta nada, pero... O sea, para resumir, como que me siento más segura teniendo hechizos que provoquen, o sea, estados en los personajes, que tener que depender de objetos que provoquen estados justamente en los enemigos. A los enemigos, sí. Así que capaz, nigromancia, golem de sangre, truco de piromancia, dolor, orbe negro. Truco de piromancia creo que es el que sirve para quemar, si no me equivoco. Creo. O sea que golpea y luego quema. Usar el alma menor y aprender truco de piromancia, sí o no, pues sí. La habilidad de truco de piromancia se graba en tu cabeza. Bien. Y bueno, a ver, creo que con eso ya estaría, ¿no? Porque, a ver, tengo esta habilidad ahora. Tengo la habilidad también de...
portal de sangre. Y después con el tema de Cajara ya tengo todas también. Así que creo que por el momento, creo que así estoy bien. Creo. Creo que con esto capaz me defiendo bien. ¿Quién le aprendió Cajara? Se supone, ¿no? Uy, acá está, miren. Truco de piromancia. Un truco de piromancia para causar quemaduras a tu oponente. Bien, bien, me sirve. Este acá está bueno, causa quemaduras. Bien, me sirve. Bueno, a ver, capaz avanzamos una zona más y lo dejamos por esta parte. Porque tampoco quiero que se extienda mucho. Luego si llego a necesitar como que me doy cuenta que no estaba lo suficientemente abastecida, ahí como que recargo, como que empiezo a revisar zonas repetidas yo sola. Como para que no se vuelva muy pesado por ustedes justamente. Vamos por acá. Nivel 1 patio. Nivel 1 pasillo interior, ok. Acá estaban los sacerdotes, acá estaba este pobre hombre. Por este lado estaba todo el elemento de Torture, si no me equivoco. El cubo está lleno de sangre. Poner un poco en un vial de vidrio. Dejar. Vamos a poner un poco en un vial de vidrio. Con cuidado recoges algo de la sangre en tu vial de vidrio. Vial de sangre obtenido. Bien. Uy, cuidado que acá hay... Cuidado acá. Acá hay una trampa. No se olviden. Qué recuerdos. Un cubo vacío que vuelve fatal. Creo que acá estaba... O sea, acá se despertaba Cajara y acá estaba Torture. O sea, Torture no. Bookman. El príncipe Bookman. Ojo con esto. Es una trampa. Con eso de ahí. ¿Acá está Torture? No. Torture ha sido asesinado. Ya lo habíamos revisado, ¿no? Sí. ¿Y si lo desollamos? Desollarlo no sirve de nada. Pues bien. Acá... Aquí no queda nada. Y por acá nos íbamos a... Nivel 2 pozos de sangre. Sí, por acá no. Bien, de esta parte no me falta nada. Otro tuta ahí. Cuidado con esto. Creo que era en esta, sí. Acá, tipo, despertaba Cajara en los primeros capítulos. Despertaba Cajara acá y acá estaba Torture. Torture no, perdón, Bookman. Me confundo con los dos. Y como que Bookman nos trataba de defender, más o menos. Y Torture como que estaba muy... Muy malvado, digamos. Acá está el guardia elite eternamente bugueado. Aquí no queda nada. ¿Listo? Hay un retrete ensangrentado. Podrías pasar a través del agujero. Mirar, meterse, dejar. Mirar. No es más que oscuridad. Sin embargo, el olor es terrible. El olor es una mezcla de muerte, sangre, heces y semen. Uy. Pues no. Paso, creo. Acá ya... Miren, ya no está bugueado. La estantería está llena de viejos libros polvorientos. Algunos de ellos parecen estar parcialmente podridos y llenos de moho. Buscar o dejar. Buscar. Caro Cruz. Cruz. No. No encuentras nada de interés. Bueno. Encuentras una antorcha. Bien. Encuentras un vial con agua. You light the torch. Tú enciendes la antorcha. Encuentras la comunidad capítulo 2. Ya lo leímos. Ya no había nada más. No quiero pelear contra vos, la verdad. O sea, con tu versión bufeada me gusta pelear, sí. Creo que es bufeada que se le dice, no, pero contigo no. Me di cuenta, o sea, creo que leí que las banderas también se pueden revisar. Una bandera del reino de Rondon cuelga en la pared. Bien, esto. Podrías rasgar la bandera para obtener fragmentos de tela. Rasgar la bandera, dejar. Vamos a hacerlo. Obtuviste un fragmento de tela, bien. Así que esta es la bandera del reino de Rondon. ¿Sí? Ah, no quiero pelear contra vos, la verdad. No se olviden que, o sea, yendo por acá hay una trampa en el suelo. Un agujero. Nada. Nada. ¿Y esto? Aquí hay un cubo vacío, bien. Tiene que pasar de nuevo. A ver, como que sería muy... Digamos que raro que no hubiera los 4 parados ahí, pero se supone que si nos posicionamos acá no nos ve. Se supone. ¿Viene? ¿Viene o no viene? Bueno, a ver, viene, pero primero se pone como que a revisar, mira los dos lados, derecha, izquierda, y ahora viene. Creo que en esta zona, ya para esta zona de acá, creo que...
Me faltaba poquito y nada por revisar. Ok, por acá que teníamos. Uy, estaba esta criatura también. La hidra. Hidra humana. Tengo hambre. Tráenos comida, humano. ¿Qué es lo que comes? Arrancarle una cabeza, ofrecer a la niña y dejar. Vamos a dejar. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas, imbécil? Voy a hacer lo que hice hace como, no sé, 8 capítulos atrás o más. Acá reclutábamos, bueno, no reclutábamos, nos topábamos por primera vez con Enki acá. Acá no revisé, qué raro. La estantería está llena de viejos libros polvorientos, algunos de ellos parecen estar parcialmente podridos y llenos de moho. Buscar o dejar, buscar. Cara o cruz, pues cara. ¿En serio? No encuentras nada de interés. ¿Ya buscaste en esta estantería? Miren, encontramos un libro de recetas, miren. Bien, por fin, a ver. ¿Dónde está? Acá, estaba en lo primero. El libro contiene recetas de varios platos de carne, bien. El libro trata sobre varias recetas del famoso chef Anders de la cocina real de Rondon. E incluso si el libro se presenta a sí mismo como un libro de recetas, parece contar más acerca del notorio chef Anders. Es más una biografía que un libro de cocina, en gran medida exagerando los triunfos y desafíos de su vida como el chef real. Parece que hay un giro en la trama, una historia de amor con la princesa de la corte. ¿Por qué me da la impresión que ya leí esto antes? Creo que ya lo habré leído anteriormente. Entre todo este romance y tradición encuentras recetas del famoso pastel de carne del chef Anders y tarta de verduras. Bien, me parece un libro de recetas con recetas cuando ya estoy como que ya en las últimas que no me queda casi nada de comida. Pero bueno, a ver. Evidentemente no lo puedo hacer. Claro, acá me falta... Me falta un huevo, me falta carne seca. Acá me falta un repollo y una zanahoria. Acá me falta carne seca y un huevo. Acá me falta una zanahoria, un tomate y un hongo seco, o sea que no tengo nada. Y acá me falta arándanos y harina de trigo. Uy, acá hay otra. Y para esto me falta hongo seco. Sí, o sea, literal me topé con el libro de recetas ya cuando estaba en las últimas. Como que ya no me quedaba... Digamos que prácticamente nada de comida. Como que ya había usado todo así de manera individual. Que obviamente si te encontrás con el libro de recetas y las utilizas para hacer estas recetas de acá, como que conviene más porque sacia más el hambre, porque es una receta completa, se usa varios ingredientes, no es lo mismo que vos te comas, no sé, por ejemplo, un huevo solo, que vos te hagas una receta con huevo, con carne seca y con harina de trigo. Como que sacia más el hambre de los personajes. Pero bueno, en fin, por las dudas ya tenemos recetas. Faltan los ingredientes nomás. Ver acá. Encuentras estudios de Ashmer 1. Esto acá creo que ya lo leímos. O Almero, como se diga. Perdón si lo dije mal. Encuentras una anatomía. ¿Anatomía de quién? ¿Esto? Anatomía. El libro de los conocimientos recopilados de la ciencia médica. A ver. Esto no lo leímos ya. El libro de la ciencia médica. El libro de anatomía. Conocimiento recopilado de Homero de Abisonia. Ah, cierto, esto acá ya lo habíamos leído. Síntomas, efectos. El primero es confusión o conmoción cerebral. El segundo es fractura o hueso roto, que es lo que tiene Enki ahora mismo. El tercero es heridas sangrantes. Envenenado, gusanos intestinales parasitarios, aturdimiento momentáneo. Síntomas, efectos. El primero es herida infectada en el brazo, el segundo es herida infectada en la pierna, y el tercero es ceguera u otro trauma ocular. Trauma mental severo, trauma físico severo, sangrado anal severo. Síntomas, efectos. El primero es parálisis temporal y el segundo es envenenamiento tóxico fuerte. Claro, es como que un envenenamiento, o sea, un estado envenenado pero potenciado, peor. Diferentes etapas del hambre, diferentes etapas del miedo. Este libro de ninguna manera cubre todo bajo el sol y las estrellas y, por lo tanto, solo debe usarse como referencia. Ok, gracias por aclararlo. Todo ya se apagó. Encuentras libro de miedos, ¿eso lo tenemos? Nada. Esta es una estantería falsa, ninguno de los libros es real, ¿ok? Lo mismo debía suponerlo.
Buscar, Caro Cruz, voy con Cruz. Por favor. No. No encuentras nada de interés. Bueno. Ya buscaste en esta estantería, ¿ok? Ya tengo que hacer más antorchas de nuevo. Uy, me faltan ramas, no puede ser, qué mal. Bueno. A ver, creo que esta zona ya revisé todo. ¡Ay, la niña, no me di cuenta! ¿Pasa algo malo? No te preocupes, me aseguraré de que no te pase nada. Ay, no, tus palabras ya no parecen consolarla. No puede ser. La niña tiene una mirada vacía, se ve más pálida que de costumbre. Ay, no, le voy a tener que dar una botella de cerveza, no puede ser. Ay, pobrecita, no me gusta hacerle esto. Dale una botella de cerveza, dale, pero esta no se puede rendir ahora. La niña bebe a regañadientes la cerveza, ella no parece gustarle el sabor. A mí tampoco me gusta. Pobrecita. La niña parece estar conmocionada, pero tu presencia parece calmarla. Bien. ¿Cómo están de su mente? Uy, no sé por qué, pero la mente de la niña estaba súper baja. La de Cajara también está un poco baja. Rangval y Enki la van llevando bien. A ver, tengo que admitir que me da curiosidad. Que no me vea. Me da curiosidad saber qué hay acá abajo. Estoy pensando demasiado en revisar, ya que bueno, creo que esta parte ya prácticamente la voy a dejar por acá porque bueno, ahora me quedaría ir a guardar, volver a la torre infinita a guardar. Y bueno, ya para la parte siguiente quedaría pues ir hasta esa zona, supuestamente, justamente la zona más peligrosa del juego y tal, y ahí ya entrar, porque creo que en sí tenemos un buen equipo, o sea, tenemos buenas armas, buen equipamiento, buenos hechizos, claro, tenemos buenos objetos. O sea, tenemos buenos ítems, buenas armas, buenas armaduras, buenos libros también. Tema de equipamientos también estamos bien. O sea, Cajara tiene la masa de hierro que claro, justamente cuando accedamos allí que nos tengamos que enfrentar a alguien importante, le voy a equipar la misma. Tiene el escudo de araña, tiene la corona de piedra, tiene las armaduras de placas y tiene el alma de Samo Snake. Y justamente lo que ella hace es que el alma de Samo Snake da a su dueño una piel dura que previene la pérdida de extremidades y el sangrado. Es buenísimo. La niña pues tiene su daga. Uy, le puedo dar un brazo esquelético, pero capaz la dejo con su daga por ahora. También la niña tiene su daga, bueno, escudo no le puedo dar nada. Tiene un casco de cuero, tiene el chaleco de cuero de Cajara y tiene su muñeco peculiar. Por otra parte, Rangval, que también está, digamos que, roto entre comillas como Cajara, tiene la espada oriental purificada, tiene el escudo de madera, tiene el casco de cuero, tiene la armadura de piel. Y otra cosa, yo me estaba dando cuenta que no tenía turnos extra en combates ahora contra los guardias porque claro, yo le había dado a Rangval la piedra al hechicero y a Enki porque estaba tratando de recuperar sus niveles mentales y me olvidé de equiparle después el alma del ángel blanco. Listo. Alma del ángel blanco. El alma del ángel blanco le da a su dueño veloz movimientos y un turno extra durante batallas. Es buenísimo también. Después está Enki, que el pobre está fracturado pero tiene el lucero del alba, tiene un escudo de madera, tiene un casco de cuero, tiene una armadura de piel y tiene una piedra del hechicero. ¿Qué podría darle capaz? Talismán eclipse. Un talismán de estilo oriental con decoraciones que representan un eclipse de sol. Capaz le puedo dar su talismán eclipse, que fue por esto que o sea, que le accedió a unirse a nuestro equipo. Bien. O sea, creo que estamos bien. O sea, es solo cuestión de que yo ahora vaya justamente vuelva a la Torre del Infinito, guarde la partida ya para la parte siguiente. Haga el tema de capaz de hacer con que Cajara participe tanto en el festín de Grogoroth como en la orgía de Sylvian y recuperar niveles mentales antes de acceder a esa zona de allí. Y bueno, también está el hecho de que no quiero pues, digamos que atomizarlos mucho a ustedes con este tema de estar revisando ya zonas antes revisadas, o sea, anteriormente vistas. Así que capaz por curiosidad veo que hay acá abajo y luego nos vamos. Ahora los personajes se morían, ¿se imaginan? ¿Meterse? Mentira. ¿Y esto? Tienes heces hasta las rodillas. ¿Cómo hago? ¿Y para qué puedo bajar acá? Las paredes están cubiertas de mucos y de cosas repulsivas. ¿Subir o dejar subir? No me digas. Parece ser inútil. No logras agarrarte a nada. Parece que fue un error saltar aquí.
Yo no puedo creer esto, en serio. Tiene que ser un chiste esto. Bueno, es que también yo no sé qué me esperaba, o sea, saltando literalmente a un inodoro antiguo. Yo no sé qué me esperaba encontrar acá adentro, si un cofre, un arma, una armadura, yo qué sé, un objeto raro, o sea, solo yo también hacer caso de mis ideas y bajar acá sin antes guardar. Bueno, a ver, todo por mis boberas, es increíble, todo por mis boberas, a ver. Es gracioso porque cuando yo no estoy grabando y tengo que revisar zonas de nuevo, como que no se me ocurre hacer estas cosas. Sin embargo, cuando estoy grabando y tengo que, pues, tratar de estar enfocada y no cometer errores acá, me pasan estas cosas. Pero bueno, que también qué troleada por parte de los desarrolladores, ¿no? Es que, bueno, a ver, ellos pensarán, a ver, es que los jugadores no van a ser tan, digamos que tan bobos como para meterse, ¿verdad? Si les da la opción, solo por el simple hecho de darles la opción. Pero bueno, a ver, voy a tener que hacer un corte. Voy a tener que revisar dos zonas de nuevo que recién revisamos. Y capaz vuelvo a grabar recién cuando estemos en la Torre del Infinito. Creo que voy a tener que hacer incluso que Cajara aprenda la habilidad de piromancia de nuevo, pero bueno. Hago un corte y ya vengo. Y ya saben también que por acá no bajen. Así que bueno, ahora sí, ya vengo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente. A ver, sé que dije que justamente que esta parte se iba a terminar ahora ya. Bueno, a ver, les explico. Tuve que recargar después del tremendo, digamos que error entre comillas que me mandé hace un rato, que fue más una bobera de mi parte, les pido perdón. Justamente recargué, volví a explorar pues estas pequeñas zonas que ya hemos explorado anteriormente. Digamos que en el tema de ítems tengo algunas cosas, digamos que distintas. Tema de armaduras y de armas también. Y después creo que ya estaría. Tema de crafteo capaz tengo algo nuevo y tema de habilidades pues es lo mismo. Básicamente hice con que Cajara aprendiera nuevamente la habilidad de piromancia, si no me equivoco, creo que se llamaba así. Bueno, les aviso que este video no va a terminar aún, capaz digamos que es un video un poquito largo porque justamente como volví a la ciudad de Mambre, o sea vine a la Torre del Infinito para guardar y ya para terminar el video, me acordé que justamente algo que me comentó un suscriptor, creo que en la parte 16 si no me equivoco, que fue justamente la misma persona que me comentó, o sea que trató de ayudarme con el tema de darme una explicación respecto a cómo se hace para lanzar justamente cuando te dan, o sea cuando empieza el tema de lanzamiento de monedas, ya sea para abrir un cofre o revisar una estantería por ejemplo. Trató de explicarme cómo hacer para poder lanzar dos monedas de la suerte para así justamente, como indica su nombre, tener el doble de suerte y tener más probabilidades de poder abrir el cofre o de revisar la estantería. Justamente fue ese mismo suscriptor que, por cierto, si estás viendo esto, pues agradezco tu comentario y tu apoyo. Muchas gracias. Justamente me dijo que acá, en la ciudad de Mambre, creo que esto me lo comentó en la parte 16, en la ciudad de Mambre hay una zona, digamos que hay una habitación en la cual yo había entrado en la parte 16, pero digamos como que yo ya estaba, digamos que lleva creo que 2 horas grabando, como que ya estaba luego cansada, y decidí no revisar esa habitación de ahí, esa zona, y sin embargo pues este suscriptor me comentó que si entramos ahí, digamos que no hay nada wow, así de objetos de valor o algo, pero que sí, digamos que ahí hay lore de la historia de Fear and Hunger. Y bueno, pues esa es una de las cosas que me gusta hacer cuando estoy jugando un videojuego, pues aprender respecto a su historia y a su lore. Así que bueno, aprovechando, o sea, pasé por acá y me acordé y bueno, yo opino que capaz vamos allí y revisamos lo que sea, ¿no? Ya que bueno, justamente si eso nos sirve para aprender algo del lore del juego, estaría bastante bueno, la verdad, muy bueno. Así que vamos a ir hasta allí y después, cuando terminemos de revisar eso de ahí, volvemos hasta acá, que no tengo idea de qué será, pero debe ser algo de lore, justamente como me comentó esta persona. Volvemos acá a la Torre del Infinito y ahí les muestro más o menos qué cosas, digamos, distintas obtuve. Así que, bueno, vamos. Nuevamente les pido perdón. Sé que capaz esta parte es un poco más larga de lo esperado. Yo literalmente ya me estaba olvidando por completo de hacer eso y cuando justamente vine a revisar acá, o sea, cuando volví a la Torre del Infinito para guardar la partida, como que me acordé y dije, bueno, lo voy a hacer ahora aprovechando. Así que vamos, ya que bueno, recordemos que también en la parte siguiente, comento esta parte, supuestamente ya vamos a entrar en la zona más peligrosa del juego, así que capaz ahí no me da tiempo de hacerlo para la siguiente parte y no se me acopla tanto, así que lo hacemos ahora ya, aprovechando. Así que bueno, ahora sí, vamos. Tengo que estar ubicada en la ciudad de Mambre del pasado, si no me equivoco. Así que primero vamos a ir a Ciudad Antigua, Gran Biblioteca. Perfecto, de acá vamos por acá. Este es el señor de las moscas bugueado ahí. Utilizamos acá. Utilizar el cubo de las profundidades. Volvemos a la ciudad de Mambre del pasado. Salimos por acá.
¿Están esas personas sombra de ahí que no sé qué simbolizarán? ¿Será que eran los antiguos habitantes de acá? ¿Sus fantasmas o algo así? Y era por acá, creo. Bajando por acá. Nos dirigimos hacia acá. Creo que era acá. Acá es. Mambre, pozo de la iluminación. Acá es. Acá justamente en la parte anterior yo había entrado y dije, uy, por acá no es. Porque justamente yo en la parte anterior estaba buscando una manera de abrir un atajo. Que justamente lo abrimos en la parte 16, que era justamente jalando una palanca. Que ahí se nos hace una especie de atajo entre esta zona y la plaza central. Digamos que para evitar caminar tanto. Y bueno, pues justamente yo entré acá y no revisé, así que bueno, vamos a revisar ahora. Aquí hay un texto antiguo escrito que no puedes entender. Rezar aquí de todos modos o irse. Vamos a rezar aquí de todos modos, o sea, ¿qué podría salir mal? Gran salón. ¿Y esto? ¡Qué épico! Era recibido por figuras imponentes. Están sentados junto a enormes mesas de comedor. Sientes una sensación inquietante proveniente de ellos, pero al mismo tiempo hay una atmósfera tranquila y serena que llena el aire. A ver, o sea, no hay cómo intimidar, son mesas gigantes, sillas gigantes, y estos acá, o sea, estas personas de acá miden como 4 metros mínimo. ¿Son los nuevos dioses? ¿Cómo? Uy, menos mal que vine a revisar esto. Bienvenido. Te has ganado 3 preguntas. Úsalas sabiamente. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Oh, no me lo esperaba esto. Les puedo hacer 3 preguntas a los nuevos dioses y puedo escribir, qué bueno. A ver, la pregunta es, ¿qué les pregunto? A ver, supongo que tienen que ser preguntas obviamente relacionadas a Firanhanger, a la hora del juego. ¿Qué les puedo preguntar? Son 3 preguntas, pero repito, o sea, qué épicos se ven todos como que sentados, imponentes, así, sombríos, mirando a Cajara y Cajara diminuto ahí. Pero bueno, a ver, ¿qué les puedo preguntar? 3 preguntas solamente. No me gusta que sea un número impar, no pueden ser 4. Pero bueno, a ver, ¿qué les podría preguntar? Hablando en serio. Bueno, a ver, acabo de volver. Capaz se notó que hice un pequeño corte porque, bueno, como que pausé, dejé de grabar porque justamente me puse a pensar qué les puedo preguntar a los nuevos dioses, ¿no? Como que tengo esta duda, o sea, hay un límite respecto a mis preguntas, o sea, sabemos que son 3. Y justamente fui hasta Google y más o menos que vi, o sea, pregunté qué se les puede preguntar, o sea, no busqué respuestas de nada, sino saber qué se les puede preguntar. Y a ver, tengo entendido que les podemos preguntar por personajes, por enemigos, por palabras, por aliados, o sea, eso está bueno. Y como que me puse a pensar más o menos unos, no sé, capaz unos 5 minutos, y creo que ya tengo más o menos una idea respecto a quiénes voy a preguntar. Más o menos. Igual lo bueno de esto es que, bueno, planeo hacer más partidas de Firanhanger, así que bueno, capaz más adelante se nos despejan más dudas. A ver, primero que nada me gustaría preguntar respecto a, bueno, el protagonista de mi primera partida, que me da mucha curiosidad, que es justamente... Uy, ¿no era para que pasara eso? Toqué la C y me salió la Z también, a ver. ¿Será que puedo escribir desde mi teclado? Ah, puedo. A ver. Cajara. Quiero saber respecto a Cajara. Y bueno, pues a ver, quiero saber respecto a Cajara. O sea, mi primera pregunta va a ser respecto a Cajara porque, bueno, es el primer, digamos, de los 4 protagonistas principales. Es el primero el cual yo elegí para comenzar mi partida acá en Firanhanger. Todo el conocimiento respecto a este juego. Así que me da curiosidad respecto a él, a ver qué me dicen respecto a Cajara justamente. Vamos a ver. Cajara. Ahora iban y decían, ¿quién es Cajara? Muy bien, nos responden. Cajara del Sur. Es originario de los santuarios del Este. Un niño bastardo que se quedó solo a una edad muy temprana. De alguna manera, esta pobre alma encontró el camino a estas mazmorras. Te quedan 2 preguntas. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Pues bueno, una respuesta bastante corta, pero supongo que está bien, o sea, creo que describieron muy bien a Cajara. Quiero preguntar respecto a la niña. O sea, me da mucha curiosidad respecto a la niña, como que estoy
sospechando algo respecto a nuestra niña que nos acompaña, pero como que quiero ver qué me dicen los nuevos dioses respecto a esta niña, solo para, digamos, confirmar más o menos mi hipótesis. La pregunta es, ¿tengo que escribir la palabra en inglés girl, que significa niña o chica, como quieran decirlo, o puedo escribir la palabra niña en español? Es que claro, no sé, no sé qué pasa si yo, digamos, que pregunto algo y está mal escrito. ¿Será que digamos, que me dicen, no sé, no entendemos? O de plano me dicen, desperdiciaste una pregunta, no sé qué. Porque a ver, son nuevos dioses, capaz se enojan. A ver, como que esta página está en inglés, que dice, abajo dice page, que es página, después dice ok. Voy a escribir primero la palabra girl, que capaz ahí entienden. Y si me dicen que no, pues simplemente la escribo en español. Voy a escribir la palabra en inglés. Listo, girl. Espero que así sepan que me refiero a la niña, si no después escribo niña simplemente. Espero que no, o sea, espero que me detecten acá y no me anulen la segunda pregunta porque quiero preguntar respecto a un enemigo en la tercera pregunta. Girl. Bien, perfecto, me detecta que estoy justamente preguntando respecto a la niña, bien, ya que recordemos que el idioma original de este juego es el inglés. Un ser puro, en el que confluyen tanto la fuerza de los nuevos dioses como la semilla del hombre de las profecías. El hombre de las profecías, o sea, ¿están hablando de quién yo creo que están hablando? De alguien, digamos, que está un poco muerto ya. Nunca en la historia escrita ha habido una situación similar. Es realmente emocionante, ¿verdad? A ver, yo tengo la sospecha, lo voy a decir ya. No creo que sea un spoiler, ya que bueno, yo no estoy segura si esto es verdad o no. Lo digo en base a algo que yo estuve pensando cuando estaba editando mis videos y algo que justamente me comentó un suscriptor, creo. Yo tengo la sospecha de que la niña es hija de Nilvan, de la nueva diosa. Pero acá se refieren a un hombre, al elegido. Y creo que había justamente un personaje acá, que creo que ya está muerto, que tenía como que un complejo de ser el elegido o algo así, de la profecía. Capaz como que voy uniendo cabos de a poco, pero yo estoy como que muy segura que la niña justamente es hija de Nilvan. La pregunta es quién es el padre. Tengo como que un sospechoso, pero más allá de eso no voy a decir porque bueno, supongo que lo vamos a ver más adelante. Podemos esperar grandes cosas de ella. Yo solo espero poder sacar a esta niña de estas mazmorras, la verdad, o sea, sacarla de acá y que ella crezca y que tenga una buena vida. O sea, como que me daría mucha lástima. No sé, que al final vengan y me maten a la niña, como que espero que no pase eso. O sea, ¿llega a pasar eso? O sea, les juro que busco una y mil maneras distintas de sacar otro final que no sea uno en el que se muera la niña, porque me daría mucha pena, la verdad. Te queda una pregunta más. Pregunta lo que quieras. ¿Sobre qué tema quieres saber más? Perfecto, preguntamos respecto a Kahara, respecto a la niña, y nos queda una pregunta. Me gustaría preguntar justamente respecto al enemigo que nos enfrentamos en la parte anterior, al ángel blanco. Creo que ya lo dije en este video, pero como que se volvió digamos, mi voz opcional favorito de Fear and Hunger. Bueno, en realidad mi voz favorito de todo Fear and Hunger. Me dio como que como que me atrajo mucho su diseño y como que su lore. Y me gustaría preguntar respecto a él. Sé que podemos preguntar respecto a enemigos, pero supongo que no puedo escribir Ángel Blanco en español. Capaz debo escribir su nombre en inglés, como hicimos justamente con la niña, que bueno, no escribimos su nombre, pero pusimos girl en inglés, que significa, bueno, pues niña o chica. Así que supongo que el nombre del Ángel Blanco tiene que ser en inglés también, así que sería más o menos así. White Angel. Esto básicamente sería en inglés ángel blanco. Supongo que así me va a detectar como que estoy preguntando respecto al ángel blanco. Espero. Y espero que si me dicen, o sea, que no entienden respecto a qué me refiero, me dejen escribirlo en español, por favor. Pero lo voy a mandar así, ángel blanco, a ver qué me dicen. Y acá se va nuestra tercera y última pregunta. Espero que valga la pena. White Angel, ángel blanco. No entendemos la pregunta. ¡No! Obtuviste un libro de la iluminación. No puede ser. Tendría que haber puesto ángel blanco. Les juro que corto y lo vuelvo a intentar. Espero no se molesten conmigo, pero les juro que corto y lo vuelvo a intentar. Así que tengo que escribirlo en español. O sea, curioso que justamente girl,
Niña tengo que escribirlo en inglés, pero Ángel Blanco lo tengo que escribir en español. Pero bueno, voy a hacer un corte porque la verdad es que hay mucha curiosidad respecto a qué van a decir respecto justamente al Ángel Blanco. Ya que bueno, o sea, vamos a volver a esta habitación mucho más adelante, o sea, bueno, no demasiado, pero ya cuando yo esté por sacar otro final o empezar otra partida con otro personaje capaz en una dificultad más difícil. Así que bueno, o sea, no me voy a perder mi tercera pregunta. Yo me imaginé que iba a ser algo en plan de que si los nuevos dioses no entendían la pregunta, como que le iban a anular completamente, pero bueno. Lo lamento mucho, pero bueno, voy a hacer un corte y en cuanto vea si entienden, o sea, que estoy preguntando cuando pregunto respecto al Ángel Blanco, en español, vuelvo. Así que bueno, ya vengo. Ángel Blanco. No entendemos la pregunta. Obtuviste un libro de iluminación. Pues muy bien, no me responden nada respecto al Ángel Blanco. Qué decepción, la verdad, o sea, como que es el boss que más me interesa, como que no me dicen nada respecto a él, o sea, capaz lo escribí muy mal. Un poco raro, o sea, yo estoy seguro que lo escribí muy bien, o sea, tanto en inglés como en español, pero bueno, capaz justamente no tienen información respecto a ese voz opcional, o capaz solo tienen información respecto a voces obligatorios. Qué pena, la verdad, pero bueno, yo lo intenté. Creo que la intención es lo que cuenta. Igual, volveremos a esta sala a hacer este evento muchas veces más, así que vamos a tener, digamos que, oportunidad de despejar más dudas, no sé, respecto a capaz a Rangval, a Enki, capaz a Dars también, o a Legard. Pero bueno, listo, muy bien, ahora sí para terminar el video, para que no sea demasiado extenso para ustedes. Lo bueno es que vinimos acá y ya revisamos esto, como que aprendimos un poco más respecto al lore. Aprendimos un poco más, bueno, respecto, digamos que a la historia de Cajara, algo mínimo, pero aprendimos un poco más de él, de sus orígenes. De la niña, como que cada vez tengo más sospechas y menos respuestas, pero bueno, dejando eso de lado. Vamos a volver hasta la Torre Infinita justamente. Y ahí aprovecho para pues mostrarle los objetos que digamos que obtuve diferentes al tener que revisar aquellas, bueno, zonas que ya les mostré, o sea que ya revisamos hace un rato anteriormente en este video de nuevo. Todo por una bobada mía, o sea, ¿a quién se le ocurre saltar, o sea, dentro de un inodoro sucio? Les juro que no sé qué esperaba encontrarme, la verdad. Pero bueno. Volvemos hasta la Torre Infinita. Capaz se dieron cuenta también que aproveché y cubrí los niveles de hambre. Porque bueno, hasta yo pensé, yo asocié lore es igual a palabras. Palabras es igual a mucho texto. Y dije, bueno, si llega a ser demasiado capaz a los personajes les va a dar mucha hambre, como que no sé, al estilo del Pocket Cat que hablaba mucho y capaz ahí como que les iba a vencer el hambre. Así que bueno, dije no, antes de revisar digamos que esa parte de lore, voy a con qué Cajara participe una vez más en este video de justamente de el festín de Growlithe, que les pase el hambre y bueno, y voy más tranquila a leer un poco más de lore. Y cómicamente fui a hacer eso y fue lo bastante cortito, pero bueno. Igual, no sé si en aquella zona nos iba a consumir el hambre, o sea, si ellos iban a sentir hambre o algo así, porque como que era una zona digamos que media astral, se podría decir, como que de otro plano existencial porque estaban los nuevos dioses, pero bueno. ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Vamos hasta Torre Infinita. Perfecto. A ver, les explico. Tema de ítems. Tema de ítems. Digamos que comida me salió prácticamente bien, como que logré abastecerme un poco más. Espero que esto me dé, o sea, la comida que tengo ahora, como por ejemplo el pastel de carne, los panes mozos, el queso, el repollo, junto a acá, junto a la carne de Samosney cocida, me sea suficiente para atravesar esa zona peligrosa, o sea, la zona más peligrosa de este juego. Espero y deseo eso, la verdad. Pero bueno, dejando eso de lado. También, no sé si recuerdan el comerciante que se encontraba allí en la entrada de las mazmorras. Fui justamente con él porque dije que iba a gastar las monedas de plata en esta partida y no me olvidé de hacerlo. Fui justamente con él y me pasó algo muy curioso. No sé si recuerdan que él tenía para vender 3 tipos de pociones. 2 que salían 8 monedas y una que salía 10 monedas, creo. O 15, creo que eran 15. Esta. Poción de vida, dice así. Poción milagrosa que pretende devolver la vida donde una vez estuvo. El color del líquido te da náuseas. Vamos, que esto acá supuestamente es una especie de elixir, una especie de revivir. Que probablemente, como su nombre indica, va a revivir justamente al personaje que la consuma. Digamos que si se muere, por ejemplo, no sé, Cajara o Rangval,
le damos esto y en teoría tendrían que revivir con sus estados al máximo. Espero que sea eso, tipo tema de hambre, cuerpo y mente. Pero bueno, resulta que este comerciante, yo fui y le compré esta porque creo que era la más cara, que salía 15. Después las otras dos creo que salían 8 cada una, si no me equivoco. Y dije, por curiosidad voy a comprarle esa primero, la más cara, a ver qué tal es. Cuestión que le compré y literalmente el comerciante, a ver, no me dijo esto, pero me dijo en plan de casi, no me dice, muchas gracias por su compra, adiós, y se fue. O sea, ganas de vender no tenía porque yo planeaba comprarle mucho más. Pero no, a ver, se fue y me dejó ahí nomás, o sea, dejó los personajes solos. Entiendo que esto acá, digamos que los desarrolladores lo hicieron para evitar que sea como que un estilo trampa, porque a ver, si esto llega a ser un revivir, digamos que máximo, y si costaba 15, yo con 80 monedas de plata que tenía, podía comprarme, no sé, como 4 u 8 capaz. Sería como que demasiado. Que a ver, no sería trampa porque si lo pusieron ahí es por algo, pero digamos que sería un abuso de poder, justamente. Aunque justamente estemos a nada de entrar en la zona más peligrosa del juego. Cuestión que le podemos comprar solamente un ítem y se va. Me quedo contenta de haberle comprado la poción más cara, digamos, la más útil. Pero bueno, supongo que las otras dos lo que hacían era recuperar al 100% los niveles de, digamos que capaz, de mente y de cuerpo, me imagino, capaz. Pero bueno, después, saliendo de ahí, volví a la ciudad de Mambre, fui a la ciudad de Mambre del pasado, y no sé si recuerdan en la sala donde nos enfrentábamos a los úteros para recuperar de 10 en 10 niveles mentales con aquel truco trampa entre comillas. No sé si recuerdan que había una especie de estatuilla la cual pues vendía objetos también. Pues bueno, a esta estatuilla yo le compré, hice negocios también, le compré. Justamente a esta estatuilla le pude comprar más porque, bueno, por suerte, digamos que yo dije, a ver, lo único que me faltaba es que a la estatuilla ahora yo le compre un objeto y no sé, de repente le salgan piernas y pies y se vaya caminando, me diga adiós y se vaya. Pero no, por suerte no, le compré que salían 10 cada una, le compré 3 elixir de la mente y 3 elixir de cuerpo. Justamente de la compra de la poción anterior, que le compré al comerciante que estaba llena de entrada de las mazmorras, del miedo y el hambre, yo tenía 80 monedas de plata, me habían salido 15 creo, me quedé con 65. Acá me gasté pues 30, acá 30 más, y me sobró justamente 5 monedas de plata que no sé si gasté en un talismán purificador acá, que creo que tenía 3 y ahora tenía 4. Se supone que esto hace elixir de la mente, un elixir que se dice que te devuelve la cordura y la mente, el olor de una impresión oriental. Esto en teoría creo que recupera al 100% los niveles mentales de cualquier personaje, espero. Y después tenemos a su variante, digamos, el elixir de cuerpo. Un elixir que se dice que te devuelve la vitalidad, el olor de una impresión oriental, que, pues como su nombre indica, supongo que recupera al 100% el nivel de cuerpo de cualquier personaje, espero. Pero bueno, tema de compras fue solamente eso. Creo que compré también, o sea, aprovechando que me quedaban 5 monedas de plata y digamos que me alcanzaba, creo que me compré un talismán más purificador que dice así. Un talismán de papel con marcas que se originan en santuarios de Oriente. Compré esto, la verdad, no sé muy bien qué hace, pero lo compré. Ahora tengo 4, un número par, me alegra. Pero listo, tema de ítems, creo que es eso nada más que tengo que informarles. Después tenemos tema de armas. Tema de armas sí. Justamente a Cajara le equipé. Que está acá, no sé si me salió en un cofre, creo que fue en un cofre justamente que tuve suerte de poder abrirlo. Con el lanzamiento de moneda correcto me salió una masa de hierro maldita, que dice así. Masa de hierro oxidada con un peso considerable. Puede causar aturdimiento momentáneo en los enemigos, que como pueden ver, le da a Cajara un ataque de 90 de daño. O sea, ataque 90. Digamos que le falta poquito para llegar a 100. Digamos que es justamente un arma muy buena. Se la di a Cajara. Y bueno, tema de armas solamente eso. Después tema de armaduras creo que no me salió nada interesante justamente. Aunque ojo, me salió esto de acá, un monóculo. Me salieron 2 monóculos justamente, estaba pensando, perdón. Y recordé que en 2 cofres creo que me salieron 2 monóculos como objetos buenos, ¿no? Dice así, una lente simple que se usa en un ojo, mejora ligeramente la precisión de su portador. Y bueno, ahora tengo 2. Me salieron en justamente 2 cofres, creo si no me equivoco, pero están buenos la verdad. Después tema de libros, creo que me salieron algunas cositas nuevas. A ver, libros de los recuerdos olvidados, un libro con tapas finamente decoradas. El libro irradia cierta dignidad. Este libro, si no me equivoco, es el que le da a Cajara la habilidad de sus ancestros, si no me equivoco. Exacto, es este. Al abrir el libro, sientes calidez y nostalgia que no puede ser explicada. Los recuerdos de tu vida pasada pasan ante tus ojos, pero algunos de estos recuerdos no son tuyos.
Recuerdos son tus antepasados llevando una simple pero violenta vida de mercenarios. Recuerdas cómo el poder y las riquezas dictaron a tus maestros, todo mientras mantenían un control en la libertad viajando a través de los continentes conocidos. Bueno, a ver, vamos a saltearnos esto porque ya lo leímos, creo. El libro ancestral de Cajara. ¿Recuerdas robar? Cuando terminas de leer el libro se desmorona en polvo ante tus propios ojos. Es cierto, Cajara tiene esa habilidad, ¿no? Pues sí, robar. Robar a los ricos y dártelo a ti mismo. Que está buena, la verdad, es útil. No la uso mucho, la verdad, pero es muy útil. Ok, después tema de libros. Poemas de amor y tormento ya leímos. Alquimia volumen 2. Un libro que contiene recetas para principiantes. Alquimia. ¿Esto que lo leímos? ¿Sí o no? No me acuerdo. Voy a revisar rápido. Los fundamentos de la alquimia. Alquimia volumen 2. Los efectos de las sustancias alquímicas de diferentes colores se enumeran aquí. Rojo, sustancia corrosiva. Manipular con cuidado. Negro, hormona del crecimiento. Provoca un crecimiento incontrolable en el tejido vivo. Manipular con precaución. Azul, propiedades cicatrizantes para los tejidos musculares. Amarillo, sustancia rica en proteínas. Recetas de alquimia básica. Negro más aceite es igual a altamente inflamable. Azul más amarillo es igual a sentidos agudizados. Rojo más amarillo, subidón de adrenalina. Azul más rojo, efectos venenosos. Azul más púrpura, antídoto para el veneno. No estoy segura si ya hemos leído ese. O sea, sé que leímos un libro respecto a alquimia, pero no estoy segura si era ese. Porque... miren, podemos hacer ahora vial negro. Pero justamente, no es un vial negro, no. Creo que no. Necesitamos un vial negro. Ya tenemos un aceite. Y podemos crear algo. Para este necesitamos un vial morado, nos falta. Y tenemos un vial azul. Este podemos fabricar, miren, tenemos un vial azul, un vial rojo. Vial morado. Un vial lleno de líquido de color morado. Veneno de efecto lento, pero potente. ¡Qué bueno! Lo sabía, bien. Yo sabía que había un vial que causaba envenenamiento, pero no sabía cuál era exactamente. Perfecto, ya podemos hacer. O sea, ya sabemos cómo fabricar justamente viales morados que provocan veneno. Para este necesitamos vial azul, vial amarillo que no tengo. Para este necesitamos vial rojo, que tengo uno, y un vial amarillo que no tengo. Y para este necesitamos un vial naranja que no tengo y un vial verde que no tengo. Pues listo, la verdad. Interesante. A ver. Este ya lo leímos recién. Lista de reclusos ya leímos. Diario del Capitán 1 ya leímos. Este me salió nuevo, miren. Majambre. Un libro sobre la antigua ciudad de Mambre. Este nuevo justamente trata respecto a la ciudad en donde nos encontramos ahora. Así que vamos a aprovechar y leerlo. Las vistas de Mambre. Tú también las has visto, ¿no es así? En tus sueños. Deambulas durante una vida con la silueta de esta ciudad en el horizonte. Has visto las torres gemelas que se elevan junto a un cielo nocturno, esos obeliscos macabros que cuentan historias de una época más antigua y cruel. Has visto la gran puerta que causó enloquecedor murales y espirales, patrones más allá de la compresión. No es como el sonido del viento, aullando entre esas calles huecas no fuera suficiente. También escuchas el sonido de los residentes locales, aunque toda comprensión dictaría que ese lugar está abandonado hace mucho tiempo. Todavía los escuchas. No estás solo en esta vil parte del mundo. Es cierto, o sea, acá en esta ciudad se escuchan como que sonidos curiosos. La has visto en tus sueños, ¿verdad? La ciudad de Majambre, la ciudad de los dioses. ¿Sabías que existe aquí? Interesante. Como que trataron de rimar. Estuvo bueno. Muy bien, ya leímos Majambre, interesante. Como que aprendimos un poco más respecto a la ciudad. O como que fue una especie de poema, podría decirlo, espero no equivocarme. Por cierto, de la ciudad no. Estudios de Grogoroth 1 ya lo leímos, creo. Estudios de Ashmer, o Almer como se llega, ya lo leímos también. Libro de la iluminación no lo vamos a utilizar ahora. El cuento sobre Pocket Cat parte 1 ya lo leímos. Qué horror, o sea, no lo quiero leer más. Diario del Capitán 2 ya leímos. Pergamino vacío no tenemos que utilizarlo aún. Alquimia volumen 3. ¿Yo leí esto o no?
Creo que sí, creo que Alquimia volumen 3 ya lo leí. Creo que justamente la última que me faltaba leer, o sea, ya hemos leído Alquimia volumen 1 y volumen 3, y la única que me faltaba leer era justamente Alquimia volumen 2, si no me equivoco. Así que creo que sí, Alquimia volumen 3 creo que ya la leímos. Libro de los Miedos ya leímos, Alquimia volumen 1 ya leímos, La Comunidad capítulo 2 ya leímos, La Comunidad capítulo 2 original ya leímos, La Comunidad capítulo 1 original ya leímos, Doctrina Natural 1 ya leímos, La Carta de Bowman ya leímos, y Los Caballeros de la Penitencia, esto es nuevo que me salió. Un libro sobre los Caballeros de la Penitencia del Vaticano. Esto es nuevo, vamos a ver. Los Caballeros de la Penitencia son una unidad especial de la Ciudad del Vaticano que usan armaduras hechas a medida. Los Caballeros de la Penitencia se utilizan en las tareas y misiones más peligrosas donde las posibilidades de supervivencia son especialmente bajas. Por lo tanto, la armadura ha sido diseñada solo para ponérsela. No se puede quitar una vez que se elige a uno para la misión. ¡Qué miedo! O sea, te ponías la armadura y no te la podías sacar más. Bueno, a ver, el nombre tiene sentido, penitencia. La armadura tiene hileras de pequeñas púas que perforan la piel de quien la lleva. El dolor está destinado a limpiar la mente para la tarea que tiene entre manos y también a aumentar la furia en medio del combate. A ver, lo primero como que es muy sádico y lo último tiene sentido. Es que a ver, o sea, ¿esto era una especie de armadura o estamos hablando que era una especie de dama de hierro pero diminuta? O sea, como que una máquina de tortura que era justamente una herramienta de tortura que era justamente la dama de hierro pero más pequeña. Debido a la naturaleza de los caballeros de la penitencia y la armadura de la penitencia, solo los convictos con sentencias de cadena perpetua, muertes o reclutados para la unidad. Claro, como que, o sea, como que al ya estar condenados a, pues a la muerte o la cadena perpetua, como que preferían, pues, digamos que hacer que hicieran algo útil, entre comillas, y enviarlos al combate con la armadura de la penitencia. A los reclutas se les da una última oportunidad de arrepentirse de sus crímenes y expiar sus pecados antes de que el ascendido, Ashmer o Almer o como se diga, emita el juicio final. ¡Qué miedo esa armadura! O sea, ¿se imaginan una armadura que te pones y después como que metafóricamente se puede decir que se vuelve tu piel prácticamente porque no te la puedes sacar más? ¡Qué horror! Que por cierto, me estoy dando cuenta de algo. Tenemos dos libros de la Comunidad capítulo 2. Tenemos la Comunidad capítulo 2 original y la Comunidad capítulo 2 normal. O sea que no dice original. ¿Será que es diferente? La Comunidad capítulo 2. Este libro cuenta la historia de la legendaria comunidad que serían conocidos en este día como los nuevos dioses. Es que a ver, la descripción es la misma, ¿vieron? No cambia. Voy a revisar por las dudas medio rápido. La Comunidad capítulo 2. La comunidad encontró su camino hacia las tumbas ancestrales que los llevarían a su confrontación con los dioses antiguos. La comunidad persistió a través de los numerosos riesgos y peligros que los dioses antiguos le lanzaron. Eventualmente, los 5 llegarían a las puertas doradas de Mahambre, las mismas puertas por las que ascendió Ashmer 800 años antes. A ver, esto acá en realidad es repetido, sí que lo voy a saltear. Porque solamente quiero averiguar si hay alguna diferencia entre este que dice la Comunidad capítulo 2, pero sin decir original, y el que dice la Comunidad capítulo 2, pero que aclara que es original. Muy bien, revisamos ahora este. La Comunidad capítulo 2 original. Parecía que la comunidad había superado todos los desafíos que los dioses les habían planteado, pero en el momento más crucial se plantó una semilla de duda en la mente del quinto. El olvidado era un erudito en muchas artes y ciencias, y como tal, creía lo que se presentaba ante sus ojos. Los dioses antiguos usarían esto a su favor y crearían una mentira sobre el gran esquema de las cosas. Es mi impresión o cambia acá al final, ¿vieron o no? Como que en el último como que glorifica mucho lo que hicieron los nuevos dioses de justamente quitarle lugar.
y convertirse justamente en los nuevos dioses y gobernar. Y acá como que enfocan demasiado en el tema de la duda que tenía el quinto en su mente del olvidado y respecto a la gran mentira. Creo que es lo mismo. Pues sí. Ah, no, miren, acá al final te añaden esto. O sea, te dice que el olvidado como que fue dejado de lado, como que por el tema de su duda, de su inquietud, se olvidaron de él para siempre y como que quedó en el olvido, literalmente, como su nombre indica. Pobre. Pues bueno, creo que ahora sí. No me queda nada nuevo que ver, pues no. Muy bien, pues creo que ahora sí debería solamente guardar y esta parte ya se iba quedando por acá, la verdad, porque bueno, se largó más de lo que esperaba, eso es cierto. Pero creo que valió la pena. Guardamos, guardar y descansar. Voy a guardar acá en el archivo 18 capaz. Listo. Muy bien, ahora sí. Creo que ahora sí esta parte de Firanhager se quedando por acá. Creo que ya avanzamos bastante bien y creo que por esta parte ya estaría. Ya para la siguiente parte, pues bueno, nos quedaría ir con toda hacia la zona más peligrosa de todo el juego supuestamente. Y bueno, ahí ver a qué nos vamos a enfrentar. Supongo que será a lo que sea que se haya activado al haber destruido los tres órganos, que creo que tengo más o menos una idea respecto a qué nos podremos enfrentar. Tengo la sospecha de que sería un nuevo dios capaz, o un dios antiguo, no estoy muy segura, pero no estoy muy segura igual, por eso no quiero decir mucho, así que bueno. Simplemente vamos a volver al menú principal. Al menú cancelar, pues al menú. Y pues bueno, como dije anteriormente, esta parte de Firanhanger está quedando por acá. No estoy segura si esta parte la van a ver el día miércoles o el domingo. Creo que justamente para el día domingo no me va a dar el tiempo, porque creo que unos días antes, o un día antes justamente, voy a tener digamos que una juntada con amigos y tengo la impresión de que no me va a dar el tiempo de editar. Tengo la impresión. Si llega a pasar eso, justamente, este video probablemente lo vayan a ver el miércoles, seguramente. Pero bueno, o sea, va a salir evidentemente. Capaz lo trato de sacar justamente el domingo. Voy a tratar de hacer mi máximo esfuerzo para sacarlo el domingo, pero capaz sale el miércoles. Y bueno, también, o sea, añadir al hecho de que para el domingo, justamente, están dando creo que tormenta. Y bueno, si llega a cortar la luz, sería otro problema para mí, porque bueno, ahí no podría terminar de editarlo y subirlo. Pero bueno, o sea, probablemente este video salga el miércoles, así que les pido perdón de forma adelantada, pero bueno, ya veremos qué día sale. Así que bueno, esta parte de Firanhanger se quedando por acá. Ya veremos qué nos espera para la siguiente parte, si ya se viene la zona más supuestamente peligrosa de todo el juego, o si simplemente quizás no es tan peligroso así como me lo dice en la guía. Esperemos que no sea demasiado peligroso, la verdad, como que, a ver, me gustan los desafíos, pero que no sea demasiado complicado, la verdad, porque tema de, digamos, de objetos, al menos de comida, de abastecimiento de comida, no estoy demasiado bien que digamos. Pero bueno, por el momento solamente vamos a esperar que sea algo difícil, pero no, digamos que al 100% difícil. Y bueno, ya veremos a qué nos vamos a enfrentar. Y pues bueno, cuánto nos va a quedar de aquí a que saquemos, no sé, algún final. Y después avancemos hacia otros finales. Pero bueno, espero que pasen bien y adiós.